Hola a todos, hoy nos encontramos con dos colegas desde el país de Costa Rica, quienes nos van a hablar un poco sobre las oportunidades laborales en archivística como Document Controller o gestión de activos digitales. Ellas son Gina Chacón Vargas y Alicia Fernández, a quienes les voy a dar el espacio para que cada una se presente. Podemos comenzar por Alicia. Bueno, hola, mucho gusto. Soy Alicia, soy Document Controller, trabajo en una empresa que ofrece productos y servicios en ingeniería. Trabajo en la parte de gestión de proyectos y me encanta esto de la archivística, soy archivista y llevo desde 2018 bastante contenta explorando el mundo de la gestión de documentos. Me apasiona la preservación digital y me encanta seguir aprendiendo. Gracias, Alicia, y bienvenida. Gina. Bueno, hola a todos, yo soy Gina Chacón, soy de Costa Rica también, ¿verdad? Como mencionó Nelly, soy archivista y gestora de documentos, tengo un bachillerato por la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabajo en una empresa privada como gestora de documentos, pero en mi experiencia he trabajado en la implementación de sistemas y he colaborado, digamos, para el diseño y implementación de sistemas de gestión de documentos y contenido. Antes de trabajar en el actual trabajo que tengo ahorita, trabajé en el campo de la gestión de activos digitales durante aproximadamente 2 años, casi 2 años. Bueno, muchísimas gracias nuevamente las dos por estar acá. Les decía antes de comenzar la grabación que estaba muy emocionada porque digamos que son temas poco explorados y que qué bueno que se puedan presentar espacios donde hablemos de qué otras cosas podemos hacer como archivistas, ¿cierto? Que no solamente lo tradicional, que igual es muy importante, pero que ahorita con las nuevas tecnologías también se nos ha abierto un nuevo una nueva gama de escenarios donde nosotros podemos actuar y qué bueno pues que ustedes que ya han tenido la oportunidad de tener experiencias en esos otros escenarios nos puedan contar un poco sobre ello. Entonces vamos a empezar como con una primera pregunta y está relacionada también con, bueno, ¿en qué consisten esos roles? Porque son cargos o bueno, más rol, es un rol, pero la mayoría están en inglés de hecho porque no son muy comunes en los países hispanohablantes. ¿Y en qué consisten ustedes? ¿Qué hacían? Porque un archivista puede ejercer una actividad de esas. Entonces, no sé si queremos empezar, Gina, contigo. Bueno, ¿qué es? Para empezar, digamos, hay que explicar qué es, ¿verdad? Mm. Entonces, la gestión de activos digitales o Digital Asset Management en inglés y como algunas veces salen incluso las postulaciones para trabajo, es, digamos, el área que se encarga de los procesos y la tecnología para organizar, almacenar, recopilar, recuperar activos digitales. ¿Y qué son activos digitales? Bueno, los activos digitales son archivos de multimedia, pueden ser videos, imágenes, audio, cualquier contenido digital que la empresa considere un, un activo, digamos, algo valioso para ellos. Usualmente está ligado a equipos de marketing, equipos creativos y más que todo, o sea, puede incluir documentos, pero más que todo está enfocado a multimedia. Multimedia, digamos, utilizada por marketing, equipos creativos o incluso las páginas web de las empresas. Entonces, todo eso se organiza en un sistema de gestión de activos digitales que intenta que todo esté en un solo lugar para la búsqueda, para el uso, o sea, para que lo pueda usar una página web, para que lo pueda usar el equipo creativo o, digamos, o para campañas de marketing. No sé si ustedes han visto, digamos, todos, una vez no se imagina que una página web, digamos, en todas esas imágenes que pone o cómo atrae al público, o sea, hay todo equipos atrás. Entonces hay desde un equipo creativo que crea la imagen, a un equipo de marketing que puede agregarle texto a la imagen o que puede buscar, o sea, la forma de atraer más público y cómo esa imagen se sube en redes sociales, se sube en páginas web. Entonces, un sistema de gestión de activos digitales tiene todos esos archivos de multimedia, todos esos archivos que son usados por diferentes, digamos, diferentes sistemas y por eso tienen que ser recopilados en un solo lugar, porque estamos buscando de que sea un archivo fiel. O sea, no puedes tener un equipo creativo uno, el equipo de marketing otro, no puede tener la página otro diferente. Entonces se busca que estén como en un mismo lugar.
Y ahí, digamos, ahí como el enfoque, ustedes pueden preguntar, ¿qué es diferente que un sistema de gestión de documentos? Porque un sistema de documentos también tiene todo junto en un solo lugar, o es un sistema que es para organizar, para almacenar y para buscar. Básicamente la diferencia es el enfoque, o sea, el enfoque que es contenido visual. Y al ser contenido, bueno, en su mayoría contenido visual, porque también como mencioné puede tener documentos, pero al ser contenido visual y utilizarse en estos procesos, entonces eso es como su mayor diferencia, porque es muy importante los metadatos, la taxonomía, al ser documentos que no, o sea, al no ser, al no contener texto a veces, entonces tenemos que apoyarnos mucho en los metadatos y en las descripciones. Y también en el versionado y en los derechos del autor. Estamos hablando de contenido, y digamos que pudo haber sido comprado a, digamos, a empresas que venden imágenes. Entonces es muy importante los derechos del autor y la integración con herramientas, con todas esas herramientas que son de páginas web, de redes sociales, digamos, todas las nubes creativas que se utilizan para edición de videos y imágenes. Entonces, o sea, es como el enfoque. Estamos también, o sea, es como un archivo digital, pero es un archivo muy vivo porque está en constante uso y está enfocado en multimedia. Bueno, realmente escuchándote hablar, estoy pensando que justamente el archivo que yo estoy generando de este canal de contenido archivístico es digamos que yo creo que es de ese tipo, porque genero unas imágenes, hay unos videos, digamos que hay un logo que se utiliza y justamente yo en estos días pensaba, bueno, ¿será porque yo soy archivista que entiendo la importancia de describir muy bien cada documento y de hecho cómo creo las carpetas? Pues yo lo estoy manejando en un OneDrive, no es ningún software especial ni nada de esto, en un OneDrive, pero sí tengo, digamos que las carpetas nombradas con los archivos, con las fotos que me mandan para poner en la portada, exactamente de qué persona es. Tengo un archivo de Excel con la programación de los videos, entonces digamos hay archivos de diferentes tipos, pero todos cumplen un mismo objetivo, que en este caso pues es la publicación de videos en YouTube, pero me imagino que a nivel empresarial, obviamente lo que tú dices, intervienen muchas áreas distintas que consumen esa información, cada una como para cumplir sus propósitos en diferentes redes sociales que utiliza la compañía. Sí, y justo lo que estás hablando, digamos, de las carpetas y eso, está como la otra parte que es, digamos, ¿qué hace el archivista? Digamos, ya expliqué más o menos. Entonces, bueno, yo en mi rol, cuando trabajé en esa área, lo que hice fue como todo lo que tiene que ver con la taxonomía y todo lo que, y esquemas de metadatos y limpieza del sistema. Entonces, cuando hablamos de taxonomía es cómo está la estructura por carpetas, incluso, o sea, cómo está la estructura para que tengan lógica para los usuarios y puedan ser consultadas. También mucha limpieza de metadatos, a veces describir para los archivistas es como algo que en nuestro día a día nos enseñan en la carrera y entonces sabemos, pero para otras personas que usan, tal vez describir no es tan normal o tan de sentido común. Entonces, digamos, mi rol también era mucho limpiar el sistema, digamos que tuviera metadatos que fueran buenos metadatos que las personas pudieran usar. Entonces yo corría muchos reportes de todo lo que las etiquetas que las personas ponían a las imágenes, trataba de que tuvieran sentido, que fuera taxonomía aceptable. También, como les dije, digamos, tienen como derecho de autor, entonces también había que revisar que no se vencieran esto, entonces yo corría también reportes, era correr reportes en diferentes dimensiones, en dimensión de metadatos, correr reportes de las etiquetas, correr reportes de de si están vencidos o no, porque si no hay que preguntar si se renovó la licencia de las imágenes, em, todo lo que era como el usuario, atender al usuario, digamos, si el usuario no puede buscar, si se podía mejorar alguna forma en la búsqueda para que ellos, o sea, si podíamos agregar algo a la taxonomía que permitiera que ellos buscaran mejor. Entonces, o sea, mi rol era como mantenimiento y optimización de la herramienta, que tuviera todo lo que todos los metadatos necesarios y que estuviera limpia, por decirlo así, para que todos pudieran hacer uso. Y también si había problemas como a veces se rompían los enlaces, a veces la página web no traía bien la imagen, entonces como atender qué estaba pasando eso en el repositorio, digamos, de activos digitales que pudieran afectar.
Muy interesante. Muchas actividades archivísticas allí, descripción, valoración, el tema de atención a los usuarios. Bueno, muy interesante, Gina. Y ahorita pasemos con Alicia, Document Controller. No sé si lo estoy diciendo bien. Súper bien. El rol del Document Controller es muy curioso porque no se conocen, o al menos en la organización en la que entré, no había ningún archivista. Entonces las responsabilidades que teníamos eran muy de producir documentos y entregarlos. Al principio era eso, y bueno, la persona que gestiona el proyecto de ingeniería es el Project Management, que el Project Manager lo que hace es gestionar ese proyecto, pero ¿cómo le ayuda el Document Controller? El Document Controller hace que esa información, toda la que se produce durante el proyecto, ya sea de ventas, ya sea de los modelos que ofrece la empresa, de los servicios, lleguen bien al cliente. Pero antes de que hubiéramos archivistas en esas posiciones, no se conocía cómo controlar bien esos documentos. No había ningún instrumento de control, había listas de documentos, pero no había instrumentos que los controlaran, no había nada. Solo había un montón de personas con tal vez algún poquito de conocimiento documental haciendo llegar documentos al cliente. No había estudios de usuarios, no había un mapeo de los procesos, la identificación de los tipos documentales era muy rústica. Entonces ha sido muy interesante porque es un mundo muy rico para los archivistas. Creo que podemos normalizar, podemos estandarizar mucho en las transnacionales y es muy rico llegar y, y sentarse a hablar con la gente y empoderar a un departamento de documentación que tal vez ha sido olvidado. Creo que a veces en las transnacionales se les olvida mucho eh, el rol de los archivistas en la gestión de proyectos y es algo que podemos rescatar. Entonces, en esas responsabilidades creo que me ha gustado mucho mapear procesos, identificar flujos de información. Me encanta hablar con la gente y estar escuchando cuáles son las necesidades de información que tienen, cuáles son los documentos que tenemos que entregar, identificar nuevos tipos documentales que a veces no están dentro de la clasificación que tenemos. La descripción es muy importante también a la hora de controlar documentos, porque si no, no los podemos encontrar. Entonces, es muy interesante, creo que es muy rico y los archivistas podemos aprovecharlo montones. Bueno, Y ahora, se los digo porque tengo dos compañeros, claro, no, dale, dale, que, termina. que, que no tienen, sí, que no tienen como tanta formación y creo que en ese liderazgo ha sido muy rico enseñar a otras personas el mundo de la archivística o también tener esa capacidad de formar usuarios. Creo que eso es muy rico y es de lo que más me gusta de ser Document Control. Ahorita, antes de la grabación, estábamos hablando que, bueno, ¿cómo traducimos eso al español? Como más o menos, pues, porque no sería como un controlador de documentos, porque nosotros no utilizamos ese término en Latinoamérica, al menos no los hispanohablantes, ¿cierto? Y puedes explicarnos un poco como sobre el origen de ese nombre, o bueno, está asociado más a temas de proyectos. ¿Qué sabes de por qué se llama Document Controller? Está asociado al, principalmente al control de los documentos dentro de la gestión de proyectos, porque cuando se gestionan proyectos se produce información y generalmente se guarda en algún sistema, algún repositorio, pero hay mucho desconocimiento porque generalmente o cuando las personas en las organizaciones no tienen un rol que controle los documentos, lo que se hace es subirlos a un repositorio y que el cliente llegue a ellos, que los busque y los encuentre y no hay alguien que los facilite de manera amigable, que conozca los documentos, que haga toda esa gestión. Entonces ha sido muy interesante poder ver ese crecimiento del rol. Me parece que en la gestión de proyectos es un poco desconocido, es el rol que está
en la última etapa de la gestión de proyectos, porque somos el entregable final que se lleva al cliente. Entonces, el Document Controller es esa persona que entrega el producto final, que evidencia que todo en el proyecto se hizo bien. Entonces es vital porque eso nos va a decir si hay conformidades o no conformidades en el proyecto, si hay observaciones, si hay mejoras, somos vitales. Pero sí, el Document Controller nace de una de las etapas finales de la gestión de proyectos. En mi caso estoy en la gestión de proyectos en ingeniería y es la persona que entrega la evidencia final del proyecto al cliente. Que como tú lo decías, pues finalmente en los documentos es donde queda registrado lo que se hizo, lo que no se hizo. Solo para efectos de claridad, cuando dices cliente es porque normalmente los proyectos, o sea, hay una persona que está pagando por la ejecución de ese proyecto y hay que entregarle el producto. O clientes es el usuario de la Exacto. información. Cuando me refiero, sí, cuando me refiero a un cliente, en una empresa de ingeniería, por ejemplo, las empresas clientes compran modelos y servicios asociados a ingeniería. Ah, ok. Entonces, a partir de esos servicios se producen documentos que son evidencia de esas actividades. Oh, El cliente, por supuesto, compra información relacionada a esos modelos y nosotros nos encargamos de dar ese producto final. increíble. Bueno, entonces pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué habilidades le ha proporcionado su carrera en archivística que le permitan trabajar como Document Controller o como Digital Assets Management Librarian? Pronuncie bien. Gina, podemos empezar contigo para que me digas si pronuncie bien o no. Sí, sí, Digital Asset Management Librarian. Ok, A veces los roles son librarian o puede ser incluso manager, o sea, ok. Digital Asset Manager. Bueno, yo creo que en general me ha dado buenas prácticas de cómo clasificar y organizar, o sea, la capacidad de estructurar la información de manera lógica es como algo que alrededor de toda la carrera nos enseñan y para eso vemos estándares y para eso aprendemos a identificar y digamos, a identificar los procesos, etcétera, que nos permite como estructurar lógicamente la información y eso es algo que se traduce en sistemas, en taxonomías, etcétera. La gestión de metadatos, también, digamos, cómo utilizar los metadatos para escribir y para accesar a los activos, es algo que también aprendemos en la carrera y también vemos esquemas de metadatos y vemos estándares, etcétera. Y eso de los estándares es muy importante porque digamos, muchos de los sistemas que se utilizan para la gestión de activos están basados en estándares como de la ISO o el Dublin Core, que es algo que también incluso vimos nosotros y yo, lo identifiqué de un solo, o sea, la primera vez que me dieron como los ingenieros me dieron el sistema, el primer borrador, digamos, o el borrador de los metadatos eran en base al estándar Dublin Core. Es algo que yo identifiqué, ya estaba como, ya tenía conocimiento. También la capacidad de como de hablar con el usuario, lo que dijo Alicia, digamos, de entender el usuario, lo que necesita para poder construir como un sistema o una solución que realmente les ayude a organizar la información. Es algo que yo siento que aprendemos también en archivística, cómo identificar, cómo ayudar a implementar medidas que resuelvan, digamos, su gestión de la información y que sea la gestión más eficiente. Así es. Y Alicia, en el caso tuyo. La principal habilidad es aprender a leer las necesidades del cliente de información, porque en archivística nos han enseñado a identificar flujos de forma eficiente y somos unos lectores ávidos en necesidades de usuarios. También me ha ayudado mucho a formar otras personas, como lo había dicho, esa habilidad para llevar desde lo más general de la archivística hasta lo más específico y lo más técnico y hablar de no solo de descripción o de metadatos, sino construir conocimiento en otras personas y hablarles de sistemas de gestión de documentos electrónicos.
ha sido muy rico. Creo que cuando tenemos ese conocimiento vasto de los sistemas, podemos tener ese dominio a la hora de hablar con otras partes dentro de la gestión de proyectos para el Document Controller, como lo es el Project Manager, como lo son las personas de ventas, y que el cliente también vea que no solo las personas que manejan el proyecto, llevan la parte técnica de ingeniería, conocen el producto que están haciendo llegar, sino que nosotros también manejamos muy ávidamente cómo vamos a controlar esos documentos, cómo se los vamos a hacer llegar. Y creo que otra habilidad muy importante es que conocemos muy bien los sistemas. Es muy fácil para un archivista relacionarse con un sistema de gestión de documentos del cliente. Es muy fácil conocerlo, es muy fácil verlo, porque a veces tenemos que subir documentos en diferentes plataformas de diferentes clientes. Y tenemos que aprenderlo en 2 semanas porque los proyectos son así, hay que entregar las cosas rápido. Entonces creo que como archivista ese acercamiento a los sistemas y conocerlos, en verlos y hacer las cosas bien y entregar los documentos de la mejor manera me ha servido mucho. Yo veo un sistema y ya sé cómo usarlo. Así es. Incluso ustedes, bueno, afirmaron una cosa que yo siempre le digo a los estudiantes y a mis colegas, y es que nosotros tenemos que garantizar el acceso oportuno a la información. Ese debe ser nuestro propósito principal. O sea, no es, yo tengo que saber hacer una tabla de retención o una tabla de valoración. Sí, eso de parte del método, pero realmente digamos que el propósito de mío como profesional es garantizar acceso oportuno a la información. No importa cómo esté la información, no importa en qué soporte, en qué formato, qué tipo de empresa es, todo lo que yo haga tiene que llevar a eso. Y ustedes lo mencionaron, ¿cierto? Que conocer las necesidades de los usuarios, porque eso lo conecto con el tema de acceso. Pues si ese es mi propósito principal y yo estoy en cualquier proyecto, compañía, lo que sea, no importa lo grande, lo pequeña, pública, privada, y me están contratando justamente para eso, digamos que lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Para cuándo lo quieren? Y de acuerdo con eso, yo puedo proponer una estructura de la información, sé qué metadatos voy a utilizar porque sé qué es lo que más utilizan para poder recuperar la información o cómo lo reconocen. No les voy a ir a cambiar tampoco la forma si ellos todo lo reconocen. No sé, es que yo pongo el nombre, voy a decir cualquier cosa. Yo pongo zapato y yo con eso ya traigo toda la información que necesito de este proyecto. Estoy inventándome cualquier nombre, pues muy random. Pero yo no tengo por qué ir a decir, no es que eso no es zapato, sino que es que tiene que ser zapatilla, y si no es zapatilla, entonces, porque realmente los usuarios lo conocen también por esa forma. También digamos que hay una estandarización, porque tampoco es que pues tal cual como ellos lo llamen es, pero sí como conocer, bueno, la forma como acceden a la información, los conocimientos previos que tienen, para qué la necesitan, cómo la necesitan, y con base en eso, pues implementar una serie de estrategias, pero todo tiene que ir enfocado, yo le tengo que garantizar a ese usuario sus necesidades de información. Y si no, no estoy haciendo nada. Así hable muy bonito, sepa todas las técnicas que hay, me haya leído todos los documentos del mundo. Si el usuario está insatisfecho con la forma como recupera la información, yo ya perdí prácticamente todos los años de estudio, la experiencia que haya tenido y todo esto. Y otro tema que mencionaste mucho, Alicia, al final, y es el conocimiento de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los sistemas o también los softwares. Realmente, digamos que eso es algo muy propio de nosotros y que es una habilidad que puede que tengamos desde antes, pero que finalmente con el estudio de la archivística uno la va puliendo. Porque es muy fácil entender cómo funciona. Todos tienen, digamos que un propósito muy similar. No importa si les cambia el nombre, no importa si es un CRM que es para clientes, no importa si es un ERP que es para el tema contable, el propósito es lo mismo, dejar una trazabilidad y un flujo de trabajo y dejar registros en datos, en documentos, y finalmente pues que esto se conserve y se pueda recuperar. Entonces, en estos días alguien me preguntaba si yo conocía un software específico de contabilidad. Yo le dije, pues no conozco ese, pero hice un curso y me di cuenta que funciona igual a los que yo sí conozco. Entonces realmente lo que cambia es el nombre y de pronto una parte del flujo, pero el propósito es lo mismo. Entonces realmente para mí como archivista es muy fácil entender
que hay unos formularios electrónicos, hay unos campos de datos que tienen unas características propias de fecha, de hora, de texto, de número. Entonces, digamos que eso nos facilita mucho a nosotros movernos en muchos escenarios diferentes y salir de lo tradicional si es lo que deseamos, porque pues obviamente también hay colegas que les gusta también lo tradicional, pero tenemos muchas otras oportunidades para. Bueno, y eso me conecta con una tercera y última pregunta. Y es, ¿qué estrategias recomendarían ustedes a un profesional graduado en archivística como para incursionar en esos roles que ustedes han tenido la experiencia? Entonces, no sé si comenzamos con Gino. Em, bueno, yo recomendaría primero, bueno, muchos de estos roles o los roles que yo he visto en las postulaciones relacionados a control, al de Alicia y el mío, em, he visto que ocupan inglés. Entonces, el inglés es muy importante. En mi caso, yo trabajaba con grupos de Filipinas, la India, Estados Unidos. Entonces, y son empresas transnacionales la mayoría que necesita estos roles. Entonces, el inglés es sumamente importante para poder comunicarse, para poder, digamos, hablar con diferentes partes interesadas, para poder hablar con diferentes equipos y para poder entender al usuario también y lo que necesita. Entonces, primero el inglés, especialmente porque está enfocado a las nacionales o empresas, digamos, globales. Segundo, digamos, tal vez no van a encontrar un curso en el currículum de la universidad que sea Digital Asset o Document Controller, pero si les interesan estos, o sea, hay cursos en línea. O sea, pueden aprender y aprender, digamos, ellos mismos por su cuenta, con plataformas como Coursera, edX, Udemy, que ofrecen como varios cursos en Digital Asset Management, bueno, en mi caso en Digital Asset Management, en gestión de contenidos, en base de datos o aprender también de herramientas específicas. Por ejemplo, en Digital Asset Management se usa mucho el Adobe Experience Manager. Entonces, yo incluso aprendí un poco, cuando yo empecé a ver que habían varias postulaciones de Digital Asset Management, yo incluso aprendí por mi parte de Adobe Experience Manager, que es como uno de los sistemas que más se utiliza. También se utiliza Canto y digamos, hay otros Binder. Entonces, tal vez, digamos, si hacen una investigación y les interesa el campo, aprender de estos sistemas propiamente, para que cuando ya se postulen ya tengan un conocimiento y sepan como las herramientas o los módulos más utilizados en estos sistemas, que le permite, digamos, como ya tener como una concepción, aunque no tengan experiencia. Entonces, ya aprender tanto del área con cursos complementarios, cursos en línea, a como aprender del software específico que se utiliza para estas, digamos, para esta área. También certificaciones. Hay certificaciones que pueden tomar de gestión de contenidos. Digital Asset Management, como está muy relacionado a la gestión de contenidos y las páginas web, entonces pueden aprender, digamos, tener certificados de Enterprise Content Management o propiamente el DAM si encuentran, o también aprender también de lenguajes de programación. Y lenguajes de programación como HTML funciona mucho por lo mismo de que es en páginas web, a veces son archivos de multimedia y no necesariamente tienen que ser expertos, o sea, el conocimiento puede ser básico. Cuando yo hice algunas de mis entrevistas, me preguntaban si lo conocía, no porque lo iba a utilizar, pero si yo lo conocía y lo podía medio identificar. Entonces, aprender de lenguajes como HTML, incluso si quieren aprender más, pueden aprender de JavaScript o Python. eh, y, digamos, recordar o revisar esquemas de metadatos para Digital Asset Management es súper importante, que taxonomía de metadatos, porque eso es lo que va a venderse el archivista. Cuando llega a sus proyectos, eso es lo que vamos a aportar. O sea, metadatos, taxonomías, esquemas y gobernanza de información. Otra cosa muy importante que es un plus es la gestión de proyectos. Aprender sobre gestión de proyectos. Creo que funciona, es como el Excel. Ujú. Para todo, para El todo Excel se y el inglés para necesita. todo sirven, sí. Inglés, Excel y gestión de proyectos les va a ayudar demasiado en su trabajo, en la hora de postularse Y en la vida. y en la vida en general. O sea, deberían enseñarlo en todas las universidades. Entonces, sí, esos serían mis consejos, digamos, tomar cursos complementarios, certificaciones, cursos en línea, aprender, digamos, si es posible, el lenguaje de programación. No es
vital, pero tal vez conocer qué son, cuáles son ¿Cómo sus funciona? elementos, cómo funciona, metadatos y gestión de proyectos. Gracias, Gina. Alicia, no sé si Gina te dejó alguna cosita. No, yo creo que ya mencioné todo. Sí, ok, Claro, sí. sí, total. Bueno, algo, No, no sé, Alicia, si quieres decir algo. claro, sí. Bueno, creo que concuerdo con Gina, la gestión de proyectos es vital y también se trabajan con personas en todo el mundo, entonces no se queden con el inglés. Hay que aprender portugués. Brasil es un Francés. país muy rico, entonces aprender otros idiomas, ser personas, también tiene que ver no solo con lo que aprendemos, sino cómo nos proyectamos. Entonces, ser personas muy apasionadas, ir con esas habilidades listas para hablar con otros, para comunicarse con otros, para establecer redes de contactos, eso es muy importante, porque al final los clientes siempre se van a acordar de usted y a veces quien lleva más proyectos o quien ayuda más en el control documental de ciertos proyectos es la persona que me atendió mejor, la que me atendió más rápido, la que es más, no sé, tiene una forma de hablar más particular. Entonces también pulir esas habilidades de liderazgo, la forma en la que nos comunicamos y sobre todo los idiomas y concuerdo con Gina, la gestión de proyectos, vital. Bueno, yo, digamos que muchas cosas de las que ustedes dijeron la voy a traspolar al tema académico, porque pues yo soy muy académica y obviamente concuerdo con ustedes en todo lo que mencionaron, pero resalto algo muy importante y es que yo no sé si solamente pasa en Colombia, pero a veces hay como mucha queja por parte de los estudiantes porque es que, ay, en mi carrera nunca me dieron tal cosa y yo lo necesito en el campo laboral. En mi carrera nunca, en la universidad nunca me enseñaron esto y yo lo necesito, bla, bla, bla. Y yo siempre les digo, vea, piense en cuándo se presentó ante el Ministerio de Educación la propuesta de su programa, el que usted estudió, cuando se presentó para aprobación, que normalmente pueden ser 1, 2 o 3 años antes de que se haya ofrecido por parte de la universidad. Entonces hubo un equipo de personas que proyectaron lo que en ese momento iba a ser útil para formar a un archivista. Digamos que se comenzaron a formar archivistas y pasaron 5 años, 7 años, que en el caso de nosotros digamos que se vence cada 7 años ese registro y luego se vuelve a presentar otro y se pueden modificar cosas de la malla curricular o pensum académico, no sé cómo se llama en Costa Rica, pero las tecnologías van a una velocidad, o sea, nadie las alcanza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo una persona hoy en 2024 va a hacer todo un pensum académico para un programa de lo que vamos a necesitar por allá en el 2040 cuando todavía no tenemos ni siquiera controlado el presente? ¿Cierto? Totalmente. Entonces, a veces las universidades, por más que quieran hacerlo, es muy complicado. Entonces, lo que sí se puede asegurar es enseñar sobre las experiencias ya vividas. Por eso es tan común uno encontrarse, listo, todo el tema de archivos históricos, de soporte papel, que eso está muy documentado, hay muchas investigaciones realizadas. Entonces, digamos que hay material para poder ofrecer las clases. Pero muchas cosas que han venido saliendo últimamente son muy nuevas, son poco exploradas. Algunas de pronto no tienen reconocimiento académico porque también son, digamos que investigaciones muy independientes y eso no pueden soportar a veces los programas universitarios. O sea, todo tiene una razón de ser. ¿Y con qué llevo esto? Con lo que ustedes decían, la responsabilidad es mía. Yo como profesional, si yo me estoy proyectando y quiero, digamos que no me veo trabajando en un archivo administrativo con documentos en soporte papel solamente o análogos de cualquier tipo, ¿cierto? Sea cintas de VHS, MP3, perdón, CDs o cosas así, sino que me veo en otros escenarios, entonces, ¿cómo cojo esas habilidades y las mejoro? Y ustedes mencionaron cosas valiosísimas, el tema de la comunicación, y no solamente en otros idiomas, o sea, al menos mínimo en mi propio idioma, en mi lenguaje materno, cómo me comunico con los otros. Si soy capaz de sentarme con un director de un proyecto a venderle una idea y argumentarle, ¿cierto? Si soy capaz de sostener una conversación técnica, de hecho, con profesionales de otras áreas y poderle vender mi idea sin ser técnica, archivísticamente hablando, que los otros ni siquiera entiendan lo que les estoy diciendo, sino que logro encontrar un lenguaje donde me entiendan. Entonces, digamos que ahí hay una cantidad de cosas que nosotros podemos explorar, sobre todo porque somos transversales
a muchos procesos que pasan en la vida cotidiana, no solamente en las compañías, en la sociedad, en muchas partes. Entonces es como escoger, yo qué quiero ser, cómo quiero perfilarme y comienzo a buscar todas las oportunidades. Y Gina mencionaba, o sea, para hacer cursos gratuitos o no gratuitos, pero están disponibles en Internet, hay una cantidad impresionante de, digamos que de páginas web que están asociadas, de hecho, con universidades donde uno puede investigar. Y eso lo conecto con algo que también ustedes mencionaron, y es, yo quiero saber qué están pidiendo en el sector, yo quiero trabajar en una transnacional, quiero saber qué están pidiendo, busco los empleos que están allí, en las responsabilidades, los requerimientos, conocimientos en qué tipos de cosas, y comienzo a buscar entonces cómo adquiero esos conocimientos en ese tipo de cosas, pero no quedarse en el lado de la universidad me tiene que dar un curso y me tiene que enseñar eso, y si no, entonces ya, mejor dicho, ya no sé qué voy a hacer el resto de la vida. Entonces yo creo que la conclusión de todo esto será que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, y hoy que tenemos acceso a la información más que nunca, más que en cualquier momento de la historia, yo creo que es aprovechar todas esas herramientas. No sé, Gina, si quieres decir algo. Sí, que yo creo que justamente yo concuerdo con lo que dijiste, a veces es ir más allá, ver lo que uno quiere. Em, digamos, creo que la archivística, no sé si pasa lo mismo con Colombia, me imagino que sí, pero digamos, nos da herramientas, nos da la información teórica y metodológica, que es muy importante, pero nosotros afuera estamos por nosotros. Digamos, estamos a que tenemos que luchar por los puestos, cómo nos vendemos, cómo nos proyectamos. Y yo creo que estas opciones y estos espacios para hablar de nuestras experiencias em, son importantes para que las personas amplíen la búsqueda. Yo fui parte de los nuevos profesionales del ICA y hicimos un estudio del perfil de los nuevos profesionales en el campo de la gestión de documentos y algo que notamos es que tienen muchos puestos diferentes alrededor del mundo. Hay puestos tradicionales, hay personas que trabajan con data governance, hay personas que trabajan en control de documentos, como en quality. O sea, hay demasiada, en preservación digital, hay demasiadas vertientes que uno puede trabajar. Y al presentar esas experiencias, lo que queremos también, o sea, lo que yo quisiera que los estudiantes se llevaran es que amplíen sus búsquedas, porque tal vez ellos no habían considerado Digital Asset Management y tal vez les parece súper interesante y va más acorde con lo que, o sea, va acorde con sus pasiones o o con lo que les gusta, pero no lo habían considerado. Entonces yo creo que la universidad nos da la teoría, la metodología y nosotros a partir de cuando nos graduamos, cuando llevamos al campo laboral, es buscar qué nos apasiona, cómo hay demasiadas cosas en archivística, podemos hacer desde preservación digital, como mencioné, de gestión de documentos, algo histórico, patrimonio cultural, o sea, hay demasiadas, Gestión de la demasiadas cosas, calidad, sí. gestión de la calidad, exacto, gestión de proyectos. Hay demasiadas cosas que podemos hacer que nos prepara la universidad, que nos da las herramientas y ya es cuestión de lo que nosotros queremos y cómo queremos, digamos, hacer nuestra carrera profesional. Entonces yo los invito a que amplíen sus búsquedas, que cuando busquen trabajo, digamos, consideren todas esas opciones, que no se queden solo con lo tradicional. Y como mencionaste, si les gusta lo tradicional, pues También, pues, para eso, esa es una opción, pero sí hay muchas otras cosas más que pueden aplicar la archivística y es importante como ampliar la búsqueda considerar todas estas opciones, especialmente si el mercado laboral está difícil. Si en Costa Rica también, no sé si pasa lo mismo en Colombia, pero muchas veces las personas solo consideran el sector público y también a veces puede estar saturado. Entonces, buscar otras opciones para también ampliar esos retos que estamos viendo en el campo laboral. gracias, Gina. Y solamente para aclarar algo, porque no quiero que se me quede de pronto en el ambiente y se malinterprete, de las universidades, no solamente es que ellas formen en un tema, pues, digamos que uno de esos escenarios que tantos mencionaste, porque obviamente la universidad te da la columna vertebral de la carrera, ¿cierto? Te enseña todo el tema, por ejemplo, de valoración documental, de descripción, de gestión documental, digamos que todo lo de gestión documental básico que te permita a ti gestionar documentos o administrar archivos. Y para eso, digamos que eso está muy conectado con lo que hablábamos al inicio de la charla, como
esos conocimientos de cómo sistematizo, cómo clasifico información, cómo recupero, cómo la describo. Y eso es lo básico, pero ya dependiendo en el campo donde yo quiera trabajar, pues puede ser utilizada de forma distinta o aplicada de forma diferente y en eso es lo que ya cada uno se tiene que, digamos que, profesionalizar o bueno, buscar los recursos para hacerlo, porque tampoco en un espacio de universidad es suficiente para abarcar todas las cosas que nosotros podemos hacer. La universidad te da como el tráiler de lo que, vea, si usted quiere trabajar con calidad, aquí está este curso que tiene que ver con gestión de calidad, lo pueden llamar de diferentes maneras, y esto es lo que se ve, si ese tema le apasiona, pues ya puede, digamos que realizar formación continua, pues cursos de extensión que le permitan desarrollar más esas habilidades. Por eso yo le digo mucho a los estudiantes de primer semestre, archivística es una de las pocas profesiones que usted puede llegar a ser lo que quiso ser cuando era pequeño, sino que de pronto no con ese nombre. Ah, es que yo quería ser abogado. Usted en archivística puede trabajar con documentos que sean de valor probatorio, trabajar en firmas de abogados, bueno, puede hacer una cantidad de cosas relacionadas con todo el tema jurídico. Y de hecho yo conozco compañeros que les encanta lo jurídico y se han dedicado a profundizar en el tema, el valor probatorio de los documentos, a investigar con eso, a trabajar en eso. Ah, yo quería ser ingeniero de sistemas. También acá tenemos espacio para que usted aprenda sobre lenguajes de programación, para que usted aprenda cómo diseñar un flujo de trabajo en un software y de hecho aprender cómo funciona ese software. O sea, usted quiere ser administrador, aquí también puede ser desarrollar sus habilidades como administrador. Entonces, realmente digamos que es un campo de acción o es una profesión, mejor dicho, que ha sido, hay una representación social un poco equivocada o sesgada o limitada sobre lo que nosotros hacemos, porque nos asocian solamente con archivos, en la mayoría archivos históricos y en la mayoría soporte papel, y piensan que solamente nos dedicamos a eso, ¿cierto? Cuando realmente hay muchas otras opciones. Entonces, qué bueno que ustedes hayan estado de acá, que nos hayan compartido un poco sobre sus experiencias, que bastante valiosas y que es bastante gratificante poder encontrar, digamos que colegas que ya han tenido la oportunidad justamente de ejercer la profesión desde otros escenarios que son muy nuevos, realmente son, digamos que muy nuevos, y donde pueden mezclarla con sus habilidades, pasiones y bueno, y otras cosas, e interactuar con otro tipo de personas a las que normalmente nosotros estamos acostumbrados desde otros escenarios de los archivos. Entonces, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Esta oportunidad me parece valiosa para empoderar a otros profesionales, sobre todo a la gente joven que a veces cree que no hay más oportunidades que el sector público, que tenemos que estar encerrados en un archivo lleno de papeles. Creo que les ayuda a explorar otros campos y atreverse también a aprender cosas nuevas. Y creo que una cosa que me ha funcionado mucho es no alejarme de la academia, porque siempre hay un profesor, siempre hay alguien que tal vez ve el proyecto que estamos haciendo en el trabajo y nos da alguna mejora y nos ayuda a posicionarnos mejor como profesionales. Entonces es no perder esa ancla que tenemos como compañeros y como personas que nos hemos conocido en la universidad. Creo que eso es muy valioso. La academia es muy valiosa para formar redes. Así es. Las redes sociales son súper importantes. Muchas gracias.